Bienvenidos a una emisión más de La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana de Abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Conflicto constitucional por el desafuero. Alrededor del desafuero del gobernador de Tamaulipas ha habido una serie de interpretaciones y de malinformaciones que han generado muchísimo ruido. Por supuesto que este tema tiene un tinte político. ¿Qué asunto de relevancia nacional no lo tiene? Pero también es verdad que podemos acercarnos a discutir este tema desde el punto de vista estrictamente constitucional. Con esto, aquí los hechos. El 30 de abril pasado, la Cámara de Diputados decidió retirar la inmunidad procesal penal, es decir, el fuero constitucional, al gobernador de Tamaulipas. También es verdad que el artículo 111 constitucional, párrafo 5, establece que en el caso de los funcionarios públicos locales, como es el caso del gobernador, la Cámara de Diputados tendrá que hacer del conocimiento de la legislatura local su declaración de procedencia, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Claro, aquí entra la ambigüedad de ¿y qué es como correspondan? El Congreso Estatal de Tamaulipas decidió no homologar la decisión de la Cámara de Diputados Federal, es decir, no le retiró el desafuero al gobernador. También presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte por una supuesta invasión de competencias de la Cámara de Diputados Federal al Congreso Estatal. Esta controversia constitucional fue desechada por la Suprema Corte, argumentando que no había tal invasión de la Cámara de Diputados Federal al Congreso Estatal. Pero también estableció con claridad que la decisión final de desaforar o no desaforar al gobernador correspondía al Congreso Estatal. De hecho, por eso no había invasión de facultades. También la Fiscalía General de la República presentó un recurso en contra del desechamiento de la controversia constitucional, no estando en contra del fondo, sino de los argumentos que el ministro José Luis González Alcántara decidió exponer. Así las cosas. Hoy en día, en mi opinión, el gobernador de Tamaulipas sí tiene fuero, porque este proceso para desaforarlo requiere de dos pasos. Un paso que sí se dio en la Cámara de Diputados Federal y un paso que no se dio en el Congreso Estatal. Hay una tercera interpretación que a mi juicio no se sostiene, y es que hay dos fueros, el fuero federal y el fuero local, y que el gobernador de Tamaulipas no tiene el federal, pero sí tiene el local. Por lo que si sale del estado de Tamaulipas, entonces sí podría ser detenido por una autoridad federal. Creo que esto no tiene fundamento porque es desconocer el pacto federal, es desconocer las obligaciones y los derechos de las entidades federativas respecto de su relación con el ámbito federal. En conclusión, si el gobernador de Tamaulipas tiene fuero, no puede ser detenido ni en Tamaulipas ni en el resto del territorio nacional por ninguna autoridad. Pero si el gobernador de Tamaulipas no tiene fuero, puede ser detenido en Tamaulipas y en cualquier otra parte del territorio nacional por una autoridad federal. Ojalá que este asunto se resuelva rápidamente de la manera más constitucional posible para que haya certeza y tranquilidad y sobre todo se aclare con un buen precedente. Hay debate y polarización al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. 5 de los 7 magistrados de este Tribunal Electoral rechazaron enérgicamente la petición del magistrado presidente, José Luis Vargas, de pedirles por adelantado el sentido de su voto en los asuntos que resolverían durante las sesiones públicas. Esta historia comienza en mayo, cuando se cancelan las sesiones previas de discusión al interior del Tribunal Electoral antes de pasar a las sesiones públicas. Esto llevó a que el secretario general de Acuerdos,
por instrucciones del magistrado presidente, le solicitara al resto de los magistrados cuál sería el sentido de su voto en los asuntos que resolverían en la sesión pública de ese día. Esto con el argumento de que se pueda facilitar la contabilización de los votos en un sentido u otro. Los magistrados Felipe Alfredo Fuentes, Reyes Rodríguez Mondragón, Yanín Otalora, Indalfer Infante y Felipe de la Mata le contestaron al magistrado presidente que no existe fundamento jurídico para su petición y que ésta viola su independencia y su autonomía, por lo que no iban a revelar el sentido de su voto previamente. Ojalá que esta polarización que se está viviendo al interior del Tribunal Electoral no genere conflictos en la inminente controversia en materia electoral que vendrá después de las elecciones. En otras palabras, ojalá que el árbitro electoral pueda ser imparcial. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 13º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, artículo que fue creado en 2014. La lógica de esta nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos es que ya existe un desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, por lo tanto, se deja sin facultades a la Comisión Reguladora de Energía, es decir, a la CRE, para ya no regular asimétricamente el mercado de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que realizan personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios. En resumen, esta reforma libera por completo a Pemex de la regulación de precio y de condiciones contractuales a la que se le sujetó desde mediados de los años 90, además de las reformas de 2008 y 2014. Se asume indebidamente que ya estamos en un mercado con competencia efectiva, cuando en realidad Pemex y sus subsidiarias y filiales siguen siendo actores dominantes, por mucho. Esta nueva reforma, por supuesto que traerá nuevas condiciones de competencia. Esperemos que no sean inconstitucionales. Se publicó una nueva ley federal de remuneración de los servidores públicos. Esta nueva ley elimina la que se había publicado en noviembre de 2018. De nueva cuenta, lo que persigue esta ley es que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. Pero ahora, con esta ley, el Congreso de la Unión aprendió de los errores que la Suprema Corte le señaló a través de distintas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que distintos órganos constitucionales autónomos presentaron en su momento en contra de las normas jurídicas de esta ley. ¿Por qué fue esto? Bueno, porque esta ley originalmente estaba muy mal hecha. Decía que nadie podía ganar más que el presidente, pero nunca se establecía cómo se iba a determinar el salario del presidente. Además, incluía en la misma bolsa a servidores públicos federales de la administración pública y a servidores públicos que trabajaban en otros poderes e incluso en órganos constitucionales autónomos. Ahora, esta nueva ley pretende enmendar esos errores y, a partir del presupuesto de egresos del 2022, ningún servidor público podrá ganar más que el presidente. Veremos si esta ley no es combatida de nuevo por su falta de constitucionalidad. Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación distintas reformas a la Ley Federal de Consulta Popular. Estas reformas buscan mejorar este instrumento de democracia participativa. Entre las innovaciones está el reconocimiento de la abstención como un posible sentido del voto y el reconocimiento de la figura de consultas regionales, no solo nacionales. También se establece que la fecha para realizar estas consultas populares será el primer domingo de agosto. Se amplía también los supuestos en los que la consulta popular no es procedente, como por ejemplo la duración de los servidores públicos en su encargo y la ejecución de obras de infraestructura. Por supuesto, también está el tema de la seguridad nacional y la disciplina de las Fuerzas Armadas. Ojalá que este instrumento pueda ser practicado, ejecutado y mejorado constantemente para que nuestra democracia, formal y material, pueda ser cada día mejor. Fue una semana de reformas constitucionales. Una de ellas fue el artículo 74 constitucional para
prohibir las partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. Esta es una gran noticia. Probablemente la última noticia que usted tuvo de las partidas secretas fue en 2009, cuando el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles, fue grabado involuntariamente diciendo que el presidente Carlos Salinas de Gortari se había robado la mitad de la partida secreta. Es cierto que las partidas secretas existían, eran legales y no eran otra cosa más que rubros en el presupuesto de egresos que no estaban sujetos a un control de gasto. Esto, por supuesto, es inaceptable en una república, por lo que esta nueva reforma a la Constitución trae transparencia y certeza en materia de presupuesto y ejecución del gasto. A partir del presupuesto de egresos de 2022, ya no debería de haber ninguna partida secreta en el presupuesto de egresos de la Federación y de los estados. Otra de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de esta semana fue al artículo 30, esto en materia de nacionalidad. Esta nueva reforma elimina la distinción que existía en nuestro texto constitucional para la adquisición de la nacionalidad mexicana entre hijas e hijos de personas mexicanas nacidas en territorio nacional y aquellas que habían sido naturalizadas mexicanas. En otras palabras, esta reforma es un importante avance para el derecho a la identidad y a la nacionalidad sin distinciones y además previene casos de apatridia. Esta reforma está alineada con la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, una convención de la cual México es parte. Además, distintas organizaciones internacionales como la ACNUR, la UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconocen en esta reforma un avance en materia de nacionalidad. Muy bien por México. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Esta nueva ley elimina a la anterior Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual solo tuvo una vigencia de 2 años y en realidad nunca pudo entrar plenamente en vigor. Junto con este decreto, se hicieron reformas a 66 leyes más para actualizarlas y precisar las atribuciones de la Fiscalía General y sustituir la figura de la Procuraduría. Esta nueva ley de 101 artículos se publica en medio de un gran debate y una insatisfacción por parte de las organizaciones de la sociedad civil porque consideran que el Congreso de la Unión solo escuchó una voz, la de la Fiscalía, en la elaboración de esta ley, dejando en un estado de indefensión a distintas organizaciones que proponen el mejoramiento de los derechos de las víctimas. Veremos qué sucede con esta nueva ley. Ojalá esta sí pueda entrar plenamente en vigor y conozcamos el plan de procuración de justicia que el procurador ahora tiene la obligación de emitir dentro del término de 1 año. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Ojalá que usted pueda hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta sus pantallas. Mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.